Y en este momento estamos con un contacto telefónico, como lo había publicado en las redes sociales también. Tenemos del otro lado a la mentora Mara Rodríguez. ¿Cómo están? Muy pero muy bien, acá con la visita del mentor también Walter, acá en la radio, ahí te saluda. Hola, mentor Walter, ¿todo bien? Bendiciones. Bendiciones para vos también, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno, en este caso, la comunicación telefónica es para preguntarte en principio, ¿no? ¿Cómo fue que te acercaste a Dios? ¿Cómo fue que diste ese paso? ¿Fue fácil? ¿Fue de un momento para otro? ¿Qué sucedió para que realmente puedas enfocar tu vida a seguir a Dios? Wow, bueno, yo fui en realidad engendrada, criada, recontra mil criada en la iglesia evangélica. Mis padres son cristianos, ellos se casaron ya en una iglesia cristiana, así que desde ahí empezó mi vida cristiana sería. Pero yo siempre digo que yo vivía antes una religión y hoy en día, después que vine a la iglesia, a esta iglesia, al ministerio en el que estoy ahora, empecé a tener una relación con Jesús, como dice, y es lo que nos manda, ¿no? Pero de cuna, como quien dice. Exacto, desde pequeña entonces ya Sí. Conocías, pero podemos decir que no era tan a fondo, tan cercano a nuestro Padre Celestial, ¿no? No, iba por obligación, siempre fue así mi vida, por obligación. Veía como que una carga, porque mis papás me obligaban. Es más, cuando yo fui a esta iglesia, que fue mi mamá la que nos trajo a este lugar, que me llevó a un retiro de sanidad interior, fui obligada. La primera vez que yo fui a un retiro fui obligada literalmente por mi mamá. En estos momentos se hacía ahí en banda. Desde ahí mi vida cambió. Realmente aprendí a tener una relación con el Señor y realmente fue algo tremendo, porque siendo criada en el Evangelio, teniendo una familia cristiana, por así decirlo, estaba llena de temores, de miedo, de vergüenza, de timidez, de enfermedad, de un montón de cosas que el Señor realmente en el transcurso de estos años Él pudo hacerme libre de, y realmente entender y conocer que lo que necesitamos es una relación con Jesús y no una religión. Así es, y en este caso te pregunto, en ese momento, cuando vos decías que ibas a la iglesia, que inclusive cuando fuiste al retiro fuiste obligada, ¿todo eso te llevó a tener un comportamiento cristiano dentro de la iglesia y un comportamiento diferente afuera? En el principio, no en el comienzo, porque como me decías que, bueno, de pequeña conocías la palabra. Ajá. Entonces, en ese instante, antes de llegar al ministerio, Ajá. ¿tenías ese comportamiento como decir, para que los jóvenes entiendan, ¿no? Que por ahí están pasando también por eso, que pueden tener un comportamiento dentro de la iglesia para que todos vean, ¿no? Que, bueno, es un cristiano, pero después, cuando estás afuera de las cuatro paredes, Sí. tenés una vida diferente, ¿no? Obviamente que sí, que no es, porque uno vive una religión, como te digo, y si vos adentro de la iglesia sos una cosa, pero afuera sos otra, porque no tenés esa revelación, ¿se entiende? Sí. Y sí, vivía adentro de la iglesia, era una cosa, pero afuera era otra cosa, que eso me llevó a tener miedo, y un montón de cosas que uno realmente, como vos decís, que te hace vivir eso. Dentro de la iglesia una cosa y fuera de la iglesia otra cosa. Entonces, podemos decir que en ese momento que llegaste al Ministerio Internacional Agua del Espíritu Santo, ¿desde un primer momento ya te atrajo el canto o no? Porque bueno, le cuento a los oyentes. Estoy hablando con Mara Rodríguez, que es la mentora, que también está en la adoración, que podemos verla todos los domingos. Así que, ¿cómo fue eso? Contanos un poquito cómo fue, como para que estés ahí todos los domingos. ¿Cómo fue eso? Y yo creo que, como siempre enseñamos y siempre decimos, que cada uno tenemos un propósito en la tierra y que Dios nos mandó a cada uno con un don, por así decirlo, o con un propósito. He cantado en otras iglesias también, en todas las iglesias que he ido, ahí en Esperanza mismo, siempre canté, pero ahora, hoy,
ya entiendo que no es solamente cantar, no es solamente como que dar un show o algo así, sino que realmente yo entiendo que porque todos, no porque yo estoy en la alabanza, sino que porque todos fuimos llamados a ser adoradores, que en definitiva cuando vayamos al cielo, lo que vamos a hacer es eso, alabarle y adorarle al Señor. No vamos a predicar, no vamos a echar fuera demonios, no vamos a sanar enfermos, porque no, el cielo es un lugar donde vamos a adorar al Señor y alabarle las 24 horas del día. Pero yo creo que fue mi don, mi llamado para el cual Dios me llamó y me mandó a la tierra, que a través de eso yo creo que a través de la alabanza, a través de la adoración ocurren milagros, ocurren sanidades, ocurren liberaciones. Así que yo creo que ese fue el llamado, el propósito por el cual Dios me envió a la tierra, sí. Y en ese momento entonces, escuchándote, prestándote atención, realmente estabas teniendo una vida como desordenada, una vida vacía. Sí. Entonces cuando llegás a conocer en intimidad a Dios, es ahí que, ¿cómo fue? ¿Al poco tiempo conociste al mentor Sebastián? ¿O cómo fue eso? Contanos un poquito, porque de eso se trata, de conocer un poquito más a quien vemos todos los domingos en la adoración, ¿sí? ¿Y cómo fue ese comienzo? Yo al poquito tiempo que empecé a ir al ministerio acá, conocí a quien hoy es mi esposo. Empezamos primero a ser amigos, a conocernos, qué sé yo, y después, bueno, de a poquito se fue dando, Dios acomodando todas las cosas, empezamos a orar juntos, pedimos confirmación, el Señor nos confirmó a través de personas que nunca vimos, es más, nunca más los vimos. Dios trajo confirmación a nuestras vidas y bueno, después acá estamos. O sea que ustedes se conocieron en el Ministerio Internacional Agua del Espíritu Santo. Sí. Yo ya estaba, realmente no me acuerdo si yo ya estaba líder de Casa de Paz, no era todavía, pero yo creo que ya estaba en la alabanza, en el Ministerio de Alabanza, y mi esposo empezó a venir de a poquito porque su hermano y su familia congregaban con nosotros, entonces ellos le empezaron a traer a él. Wow, atención queridos oyentes, queridos hermanos y hermanas solteras y solteros, en el Ministerio Internacional Agua del Espíritu Santo puede conseguir ahí también al amor de su vida y emprender juntos el propósito de Dios. Un ejemplo. Se puede. Qué bueno. Claro que sí. Pero que tu enfoque no sea eso, obviamente, ¿no? Claro que no. No estamos diciendo que en la iglesia uno se va para casar, sino que Dios acomoda todo y eso viene como resultado de que la Biblia nos enseña que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Exactamente, él sabe cómo hace las cosas, cómo acomodarlos y en este caso surgió esto allí. Fue un comentario a modo nada más como para romper un poco estructuras y esas cosas. Sí. Mentora, ahora sí, le dejo allí del otro lado lo que Dios ponga en su corazón para que comparta con los oyentes que nos están escuchando en este momento. El mensaje que usted desee compartir, que Dios la haya inquietado, ahora los micrófonos de la radio están a su disposición. Amén, justamente como vos decías, amado, que lo que Dios puso en mi corazón y estamos viviendo en tiempos tan complicados, tan difíciles, el que conoce, el que escuchó alguna vez de la palabra del Señor, que cruzó, que conoce algo, sabemos que estamos en los últimos tiempos, donde dice que el amor de muchos se enfriará, que estamos viviendo tiempos tan complicados, pandemia, muertes, estamos viviendo tiempos tan difíciles. Yo quería hablarles de la fe, quería compartir en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y quería animarles a toda la gente que nos escuchan y que están pasando por un momento difícil en este día o en los días que escuchan el programa o los días que transcurren, que puedan aumentar su fe y puedan creer y saber que hay un Dios poderoso, que todo puede hacer. El Dios que yo les hablo hoy es un Dios que sana, que restaura, que libera,
un Dios que resucita muertos, un Dios que levanta paralíticos, un Dios que venció a la muerte, un Dios que puede hacer todas las cosas. Yo doy fe en mi vida personal que Dios está en cada detalle. En cada detalle, el Señor a mí personalmente me sanó del asma, quitó todo miedo en mi vida. Él pudo darme seguridad y eso puede hacer en tu vida también. Yo tengo a mi esposo fue una persona que su mamá le abandonó cuando él tenía 5 años, su papá falleció cuando él tenía 14 años, se crió solo, abandonado, con mucho miedo, pero hoy en día Dios transformó todo eso, porque creímos en Él, creímos que en Él hay vida y vida en abundancia. Así que yo quiero hablar a todas esas personas que están pasando por enfermedad, que están pasando por una situación difícil, que puedan creer que Dios puede hacer. Y más adelante de Hebreos 11, dice en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que en Él hay y que es galardonador de lo que le busca. En el versículo 7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Más adelante dice que por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hay mucha gente que nos pide oración por sanidad en su vida, en sus hijos, y que realmente crean eso, que Dios puede hacer todas las cosas. Acá muestra como Sara, Dios le dio un hijo a Sara, a Abraham, siendo ellos de edad avanzada, Sara siendo estéril, que para el mundo, para lo natural, uno no puede concebir un hijo siendo estéril, pero para Dios no es imposible. Y Dios le dio un hijo, aún Sara siendo estéril. El Señor le mandó a Noé a hacer un arca, a construir un arca, porque iba a venir un diluvio, como construir todo de nuevo. Y Noé no dudó. Noé creyó, construyó el arca y Dios cumplió la palabra que le dio a Noé. Dios cumplió la palabra que le dijo a Abraham y a Sara, que iban a ser padres de multitudes, creyendo y teniendo fe que así va a ser, no dudando en su corazón, creyendo que Dios va a hacer, que todo espíritu de enfermedad en este momento yo cancelo en el nombre de Jesús y envío palabra de sanidad, envío palabra de libertad, envío palabra de liberación a todas esas personas que están escuchando en este momento. Si crees, dice la palabra del Señor, si crees verás la gloria del Señor, y yo creo fielmente y estoy segura, como dice, que la fe mueve montañas. Es solamente creer, es solamente decirle, Señor, en este día estoy pasando por esta situación difícil, pero creo, Señor Jesús, que tú me vas a sacar de esta situación, y así va a ser. En el nombre de Jesús no hay nada imposible para Dios. No hay corazón duro que Dios no pueda ablandar. No hay situación, no hay diagnóstico médico que Dios no pueda sanar. No hay situación imposible que Dios no pueda librarte y sacarte de esa situación. Si estás en la cárcel física o espiritualmente, Dios te saca de ese lugar. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Amén, lo recibimos. Gracias por permitirnos este tiempo, porque bueno, podemos escuchar también de fondo que está con su pequeña también allí, igualmente haciendo desastre. No, igualmente la predisposición, y esto es justamente donde se enfoca el ministerio, ¿no? El servir, el estar, el nunca decir no, al contrario. Cuando se necesita pregonar la palabra, allí están los mentores, los líderes, la diaconisa también, la anciana María Amelia, del Ministerio Internacional Agua del Espíritu Santo. Así que gracias por habernos atendido, que Dios la siga utilizando y bendiciendo, y aquí también el mentor Walter la saluda en la parte final. Que el Señor te siga bendiciendo, que guarde tu entrada, tu salida y tu descanso en el nombre de Jesús. Te amamos y te bendecimos. Gracias, mentora, por haber estado allí. La despedimos. Amén, amado. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bendiciones. Bendiciones.